En el presente video se abarcará un tema que se ha perdido en el tiempo, una raíz que se ha fragmentado y olvidado: los pueblos originarios de nuestro continente latinoamericano. Esta es una temática muy interesante para mirar nuestro pasado en común y comprender nuestro presente, nuestras raíces, y así autoconocernos. También generar un vínculo con los pueblos, reflexionar sobre los sucesos, los actos, situándonos en tiempo y espacio de nuestra historia que nos permita identificar cuáles son los problemas e intereses que poseemos en comunidad. El origen de nuestra historia. ¿De dónde venimos los argentinos? ¿Quiénes habitaban el territorio en el pasado? ¿Cuáles son nuestras raíces, nuestra historia? ¿Cuáles eran sus costumbres, su forma de vivir? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Y qué pasó con los descendientes de estos pueblos? Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África, hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. A lo largo de todos estos años se fueron estableciendo diferentes culturas. Las civilizaciones más reconocidas en Latinoamérica fueron la de los mayas y aztecas en el centro y los incas en la cordillera de los Andes. Además de estos grandes imperios, existieron cientos de otros pueblos originarios en Latinoamérica con sus diferentes costumbres y formas de habitar. Los pocos registros de ellos datan de las últimas décadas del siglo XV y no reflejan en su totalidad el área que ocuparon. En lo referido al actual territorio argentino y realizando un revisionismo histórico hacia el autoconocimiento sobre el pasado de estos pueblos originarios, podemos encontrar las comunidades surandinas, que actualmente forman parte del noreste argentino y de la región cuyana, que fueron incorporadas al imperio incaico y habían alcanzado el mayor desarrollo de su economía en base a la agricultura con obras de irrigación. Hacia el este visualizamos cómo el movimiento de los pueblos tupí-guaraníes se había extendido hacia el sur del Río de la Plata. Por otro lado, en la llanura chaqueña se ubicaban dos tipos de poblaciones. Estaban las bandas de cazadores-recolectores, que ocupaban gran parte del territorio, como los huichís o matacos, y por otro lado, los grupos de horticultores, ubicados en los ríos, donde podían realizar horticultura, recolectar, pescar y cazar, como los aba, chiriguano y chané. Al este y sur se encontraban las comunidades tobas, pilagas, abipones, mocovíes, que eran cazadoras de gran movilidad. Por otro lado, junto a los grandes ríos de la Mesopotamia, que estamos hablando del Paraná, Paraguay y Uruguay, vivían pueblos que hace miles de años se adaptaron a estas condiciones climáticas y ecológicas, reconociéndose los churrúas y querandíes, que a través del uso de canoas incorporaron la pesca como actividad económica, como así también las tribus de horticultores amazónicos como los chanatimbúes y los guaraníes. En el sur, en las llanuras y mesetas patagónicas, la vida de cazadores y recolectores era mucho más compleja, localizándose en diferentes regiones los tehuelches, mapuches, onas y yamanas. La llegada de los europeos supuso para los habitantes de estas tierras una enorme sorpresa y un esfuerzo para intentar discernir si los recién llegados eran seres divinos o humanos. Muy pronto la duda cedió su lugar a la heroica resistencia ante la evidencia de las primeras masacres perpetradas por los invasores. Pero la diferente concepción de la guerra, la utilización de armas de fuego, el uso del caballo y las epidemias provocadas por las enfermedades traídas por los conquistadores y desconocidas por los indígenas, contribuyeron a que la victoria fuera para los recién llegados. Culturas extraordinarias fueron aniquiladas por la codicia y el afán de lucro en nombre de la cultura occidental y cristiana. El indio
como llamaron los españoles a los habitantes de estas tierras, que bautizaron con el nombre de América, pasó a ser un instrumento de producción para las ambiciones de los conquistadores. En algunas regiones, como las zonas mineras de México y el Alto Perú, la explotación fue tan despiadada que determinó la casi extinción de la población local y los conquistadores debieron recurrir a la introducción de mano de obra esclava proveniente de África. Los africanos fueron inmigrantes involuntarios que realizaron valiosísimos aportes a la cultura americana. Sucedieron nuevas expediciones del Imperio Español, que dejó a su paso muerte, desolación, saqueo de los recursos y riquezas naturales. Los pueblos originarios fueron esclavizados, torturados, despojados de su tierra, de su cultura, evangelizados y mestizados. Según Lorandi, el cruzamiento asimétrico comenzó durante la conquista, con el arribo de los hombres europeos sin familia. Pero España había impuesto un rígido monopolio comercial que impedía a las distintas regiones comerciar entre sí o con otra potencia que no fuera el propio Imperio Español. Esta situación estrangulaba el desarrollo económico de esta región, incluida en el sistema colonial, pero marginada de los mercados por las distancias y las arbitrarias ordenanzas reales. Esto encarecía enormemente el costo de los productos, ya que la metrópoli actuaba como intermediaria entre los países productores, como Inglaterra y Francia, y los consumidores de estas regiones. El crecimiento de la burguesía en los puertos se conectaba al mercado mundial. Colocaban banderas del liberalismo económico, donde los comerciantes de los puertos se aliaban al capital extranjero. La falta de fuerzas económicas, la de un carácter propio, la falta en su origen de una fuerza social que se levantara, impidió dentro de sus fronteras el proceso de desarrollo nacional democrático unido, en donde se defendiera y trajera nuevamente las creencias, conocimientos y cultura indígena que fue desplazada por el eurocentrismo. El 25 de mayo de 1810, cuando el Cabildo de Buenos Aires formalizó su autonomía de la ocupación de casi toda España por las tropas del gobierno francés de Napoleón Bonaparte, se puso en marcha el proceso de independización de las colonias. ¿Pero realmente nos independizamos? ¿Realmente nos alejamos del eurocentrismo? ¿Volvimos a nuestros orígenes? Desde la llegada de don Pedro de Mendoza al Río de la Plata, la política adoptada fue la de las hostilidades con los habitantes originarios, la apropiación de sus tierras y su posterior dominación por medio de la fuerza y la religión. Las líneas divisorias entre los asentamientos españoles e indígenas fueron, durante largo tiempo, fluctuantes y reñidas. La creación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte permitieron establecer una línea de fronteras medianamente alejadas de los centros urbanos. De esta manera, los territorios que quedaron fuera de esta línea pasaron a formar parte del denominado desierto, con la intención de evocar un lugar despoblado aún cuando esos territorios continuaban habitados por las comunidades aborígenes. Muchos fueron los que pensaron que esos grupos y su forma de vida no pertenecían a la civilización, sino a la barbarie. El indio era el bárbaro, el salvaje al que había que domesticar o exterminar. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El plan se realizó en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro,
y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche. Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas. Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos, como los fusiles Remington, con un alcance de 1000 metros, y la ventaja de disparo sin humo de pólvora, que les permitía pasar inadvertidos. En julio de 1878, el plan estaba en marcha, y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. El saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. La conquista del desierto cumplió con dos objetivos fundamentales para la élite gobernante: afianzar la burguesía y consolidar el poder militar. Además sirvió para que entre 1876 y 1903, un lapso de 27 años, el Estado regalase o vendiese casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares, a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Bueno, como visualizamos en este fragmento del video, el proyecto de conformación del Estado-Nación argentino buscaba un crecimiento económico que precisaba extensiones de tierra. En la mal llamada campaña del desierto, esas tierras que se pretendían y que se tomaron con violencia pertenecían a las comunidades aborígenes, de las cuales muchos de sus miembros fueron aniquilados. En este periodo y en años posteriores se entendía que aquellas comunidades indígenas no eran civilizadas, al contrario, fueron consideradas primitivas y bárbaras, aunque esta idea continúa instalada en ciertos sectores de la sociedad. Civilización versus barbarie es una soncera que sigue vigente en nuestra sociedad, y como grupo nos preguntamos cuál o cuáles serán los motivos de ello. Creemos que uno de los motivos es el escaso autoconocimiento que hay sobre nuestra historia, la falta de espacios donde se dé a conocer y se debata sobre nuestro pasado. Durante años poco se criticó a la famosa expedición Campaña del Desierto. El escaso autoconocimiento está consecuentemente ligado a la colonización pedagógica, la cual se encargó de centrar la historia en Europa y menospreciar todo lo autóctono. Por ello, valoramos la creación de instancias como el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, que nos permite conocer y apropiarnos de nuestra historia. Hoy en día, desde las comunidades afirman ser 38 pueblos distribuidos en todo el país. El Estado lleva el registro de 34 pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, entre ellos guaraní, colla, mapuche, tehuelche, toba, huichi, entre otros. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene identificadas 1.653 comunidades indígenas, entre las cuales 1.456 han registrado su personería jurídica en el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas y de los registros provinciales. En la actualidad, debido a los desplazamientos y migraciones, las comunidades siguen estando principalmente en las provincias de Chaco y Formosa, pero se han asentado también en el conurbano bonaerense, en San Nicolás, San Pedro, La Plata y Rosario,
donde se desarrolló una comunidad de 3.000 habitantes. La cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, nos enseña que todo vive, que las montañas viven, que el agua vive, que el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión, nuestros ancestros nos enseñan que todo es importante, que no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es importante. Y por lo tanto, de esa concepción de vida emerge el cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que nos dan alimento. La Madre Tierra vive, nos abraza y nosotros somos sus hijos. En Aymara decimos, Pachacaman, Pachamamán, Huapatanu. Significa, somos hijos del Padre Cosmos, somos hijos de la Madre Tierra. Y eso tiene una connotación profunda en nuestras vidas, porque de eso emerge el ayllu que es la comunidad. Pero la comunidad entendida no solamente como la unidad y estructura social, sino el ayllu entendida como una comunidad, como una unidad y estructura de vida. Todo es parte de la comunidad. La montaña, el árbol, el río, los insectos, todo es parte de la comunidad. Y el deterioro de cualquier especie, de cualquier parte de la comunidad, es el deterioro de todo. Por eso los abuelos y las abuelas nos enseñaron a cuidar todo. Y de esa concepción de vida emerge el concepto de Sumak Kausai o Sumak Camaña en quechua y en aymara. Significa vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir implica, primero, saber vivir. Y ese saber vivir implica una armonía interna. Y luego, la segunda dimensión del vivir bien es el saber convivir alrededor con los demás. Si sabes vivir, convives. ¿Cómo convives con los demás? En armonía y en equilibrio. En el concepto de nuestros abuelos, en la cultura de la vida, es cuidar todo. Es comprender que todo es importante. Por eso el vivir bien, el buen vivir, es un paradigma de la cultura de la vida, de la concepción de la vida. En el video anterior podíamos ver cómo Fernando Guanacuni, autor de Buen Vivir, Vivir Bien, reflexiona sobre este paradigma ancestral y explica cómo la aplicación de este puede constituir a una verdadera solución a los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrenta el mundo actualmente. Todas las culturas tienen una forma de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo, y este conjunto de formas se conoce como cosmovisión. Es así que en gran parte de los pueblos de Latinoamérica pervive la cosmovisión ancestral o visión cósmica, que es una forma de comprender, de percibir el mundo y expresarse en las relaciones de la vida. Los sabios de los pueblos ancestrales sostienen que recuperar la cosmovisión ancestral es volver a la identidad, un principio fundamental para conocer nuestro origen y nuestro rol complementario en la vida. Es importante saber quiénes somos, y este concepto se puede relacionar con la autoafirmación, una de las dimensiones del pensamiento nacional y latinoamericano, ya que debemos reconocer nuestra identidad, conocer nuestra historia, de dónde vinimos y aceptarnos como tales. El retornar a la identidad no implica un retroceso, significa recuperar la memoria y la historia en el tiempo presente para proyectarnos hacia el futuro. Las cosmovisiones de los pueblos originarios aplicaban en frases como Suma Camaña, traducido a vivir bien, en donde suma se refiere a plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso, y Camaña es vivir, coincidir, estar siendo y ser estando. A su vez está Sumak Kausai, traducido a vida en plenitud. La palabra Sumak refiere a plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso, superior, y Kausai a vida, ser estando y estar siendo. El concepto del vivir bien desde los diferentes pueblos originarios se va complementando con la experiencia de cada pueblo. En el vivir bien hay una convivencia en donde todos se desenvuelven en armonía y en donde lo más importante es la armonía con la naturaleza y la vida. Siendo la base para salvar a la humanidad y el planeta de los peligros del individualismo y el egoísmo, el vivir bien apunta a una vida sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una producción equilibrada sin arruinar el entorno.
El vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor. El vivir mejor es a costa del otro. Es egoísmo, desinterés por lo demás, individualismo, solo pensar en el lucro. En este sentido, vivir bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad.